Buenos días, querida familia, buenos días, queridos estudiantes. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Hoy día vamos a trabajar en la clase número 15. Los voy a invitar a conocer y a determinar cuáles son las consecuencias de hechos y acciones. Acá vamos a aprender. Toda narración tiene como elementos principales las acciones que realizan los personajes y que producto de estas surgen diferentes consecuencias. ¿Recuerdas algún hecho que tú hayas realizado que tuvo alguna consecuencia? ¿Fue una consecuencia negativa o positiva? ¿Te quedó un aprendizaje luego de ese hecho? Convérsalo con tu familia. Busca qué hecho te trajo una consecuencia. Escríbalo en su cuadernito. ¿Qué es narrar? Narrar significa relatar un hecho, es decir, algo que sucede o sucedió. Tal hecho puede ser real o imaginario. ¿Qué quiere decir? Imaginario que puede ser inventado o recreado por alguien. Una narración, a diferencia de otros tipos de texto, pueden responder a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió? La respuesta a esa pregunta constituye un resumen de la historia narrada. ¿Qué son las acciones? Hablamos anteriormente de las acciones que nos traen consecuencias. ¿Qué saben ustedes de las acciones? Tenemos acciones principales y acciones secundarias. ¿Qué son las acciones? Las acciones son hechos o los sucesos que ocurren en un relato. Se caracterizan por tener un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. El más importante o relevante se llama acontecimiento principal y los que se derivan de esto son los secundarios. ¿Cuáles son las acciones principales? Las acciones principales constituyen el esquema básico de una narración. Involucra una situación de riesgo. Si se alteran o se suprimen, se modifica la historia misma. Miren qué importante. Identificarlos permite reconocer el esquema básico de una secuencia narrativa. Son solidarios entre sí, se complementan. ¿Cómo habría conocido el príncipe a Cenicienta si ella no hubiese ido al baile? La información es puntual, ¿verdad? Acá hay un ejemplo. Acciones principales en una historia. Por ejemplo, el relato de un viaje espacial. ¿Cuáles son las acciones que tiene? Este puede desplegarse en 3 núcleos. Despegan, viajan y llegan. Acá vamos a conocer las acciones secundarias. Son todas aquellas que se derivan de las acciones principales. Una consecuencia de esta y que por lo tanto complementan la acción principal. La acción secundaria depende siempre de la acción principal, ya que mientras una dicta la fuerza que rigen el movimiento, la otra actúa con respecto a dichas fuerzas y como reacción a ellas también. La acción secundaria no es ni intencionada ni planeada por el animador. Es paralela a la principal y surge espontáneamente de ella. Acá tenemos una actividad cortita, un cuento, una narración, un cuento que ustedes ya conocen, lo van a dibujar
o lo van a imprimir como ustedes, para ustedes les sea más cómodo. En el cuadernito de lenguaje, recuerden trabajar siempre con su cuadernito de lenguaje, con sus lapicitos de colores, con sus plumones, ¿ya? El diccionario también es muy importante, porque si nosotros no conocemos una palabra, a lo mejor que dijo la profesora Juanita, o que sale en el texto, porque en los textos salen muchas palabras que a veces nosotros no lo conocemos y nos complicamos un poquitito, tenemos el diccionario a mano. En esta secuencia narrativa, ustedes le van a poner el numerito, cuál va primero, cuál va segundo, de acuerdo a su conocimiento, a lo que ustedes han escuchado y conocen de este cuento. Y ahora vamos a trabajar en el texto en la página 66. Y vamos a determinar las consecuencias de hechos y acciones. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para comprender mejor lo que leo. Muy importante que yo conozca el tema principal de lo que yo estoy leyendo para que tenga un sentido, ya para disfrutar de la lectura, porque si yo leo y no busco, ¿cierto? No voy entendiendo, no voy comprendiendo, simplemente no me va a gustar la lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar actividades para identificar las acciones de los personajes y sus resultados. Vamos a activar conocimientos. ¿Qué significa? Que nos vamos a recordar lo que leímos en el texto anterior de María Ladura en la clase número 14. Las acciones de un relato le dan una estructura a la narración y permiten que ésta avance. Sin estas acciones, los personajes no podrán llevar adelante la trama de la historia y esta no tendría sentido. Vamos a realizar actividades. La actividad número 1 dice, ¿qué acciones son las que realiza María Ladura durante el relato? Le vamos a hacer un tic a todas las acciones que ella haya hecho, ¿cierto? Y que nosotros la hayamos leído en el texto. Fue al gimnasio, limpió la colchoneta, se encrespó las pestañas, hizo flexiones abdominales y ejercicio, aceptó la propuesta de sus padres de ir a clase de artes marciales. Ahí ustedes tienen que recordar, ¿cierto?, cuáles fueron las acciones. Si son todas, ustedes les ponen tic. Si no, ustedes van poniendo solamente las que ustedes crean que son acciones de ese texto. Abajo hay unas preguntitas, ya que las van a responder también en su cuaderno de lenguaje. De las acciones que realizó María, ¿cuáles se desarrollaron después de visitar el gimnasio? ¿Cuál de estas acciones es la causa de que María vaya al gimnasio? ¿Qué aprendizajes previos utilizaste para responder las preguntas anteriores? Regístralo, todas estas preguntitas y todas las respuestas en el cuaderno de lenguaje. Recuerden poner el número de clase también. Acá vamos a aprender o vamos a reforzar lo que yo les expliqué al principio de esta clase sobre los textos narrativos. Ellos se organizan a partir de hechos o acciones realizadas por los personajes. En los relatos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o consecuencia. Es decir, conducen a un cambio de estado o a la reacción de otro personaje. Acá nosotros vemos un esquema donde dice hecho o acción de un personaje tiene como resultado un efecto o una consecuencia. María fue al gimnasio de artes marciales. Tiene como resultado, conoció al maestro. Debes tener presente que los hechos y las acciones desarrolladas en la historia funcionan en cadena. Es decir, un mismo hecho puede ser consecuencia de uno
y causa del otro. En la página 67 vamos a aplicar lo que hemos ido aprendiendo, lo vamos a aplicar. Considerando la lectura de María la Dura, desarrolla las siguientes actividades. Nombra 3 acciones principales que realizó María durante el relato. Luego explica qué consecuencias tuvieron esas acciones para el personaje. Guíate por el esquema de la página 66. Elabora una línea de tiempo para ordenar cronológicamente los hechos o las acciones del relato mencionado en la pregunta anterior. Considera sus consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo para María el que sus padres hayan visitado a la psicóloga? Fundamenta, recuerda fundamentar, ¿ya? No poner una respuesta cortita. Lo hemos ido viendo clase a clase cómo fundamentar. Hemos ido retroalimentando la fundamentación. Recuerden que son habilidades superiores que ustedes tienen que lograr. Son metas que nosotros nos propusimos, ¿ya? Para que ustedes no solamente, ¿cierto?, la fundamentación, la comprensión y la fundamentación la utilizamos en lenguaje, la utilizamos también en ciencias, cuando tenemos que comprender algo que nos está explicando la profesora Yanina, la aplicamos también en historia cuando la profesora Jimena nos da los textos, los últimos textos de la conquista de América, tenían que leer, tenían que responder y también tenían que fundamentar, que es súper importante. En religión también, cuando el profesor Ignacio le entrega las instrucciones, cuando el profesor de música también, él entrega instrucciones, ¿cierto? También es bueno, tienen que aprender a comprender y a fundamentar, porque solamente les va a servir, ¿cierto?, para toda la vida. En grupo lean el siguiente fragmento y respondan las preguntas. Antes de ser el guardián de la playa, Don Macanudo trabajaba en una fábrica de antídotos. La empresa se llamaba Bob y Ben. Y el trabajo de Don Macanudo consistía en formar distintos venenos para probar los antídotos, preparados por Bob o por Ben. Los venenos le provocaban diversos efectos, algunas veces le daba por bailar la conga hasta caer desmayado, y otras veces sacaba la lengua y hacía esquirar los ojos. Los antídotos eran igual de interesantes. La mayoría lo mejoraron, otros lo dejaron peor, pero hubo uno que fue distinto a todos los demás. El antídoto que después fue bautizado y ahora es el famoso antídoto, antitodo. Fue todo un éxito. Lo hizo mejorarse del veneno y además lo dejó macanudo. Al menos eso era lo que nos contaba. Después de él, nadie más ha quedado macanudo. Pero todos se han mejorado, así que Bob y Ben han sido muy exitosos y famosos. Subrayen 3 acciones principales que haya realizado Don Macanudo y señalen sus actividades, sus consecuencias. Elaboren una secuencia cronológica de los hechos o las acciones del fragmento. ¿Por qué el personaje se convierte en Don Macanudo? ¿Qué importancia tiene para el sentido del relato que Don Macanudo haya trabajado en la fábrica de antídotos? Si esto no hubiera ocurrido, ¿creen que el relato sería el mismo por qué? Entonces, acá, ¿cierto?, vamos a aplicar lo que aprendimos. En la letra A, tienen que subrayar las 3 acciones principales. Ya,
que realizó don Macanudo y también tienen que señalar sus consecuencias, las acciones de don Macanudo y las consecuencias que le trajo, ¿ya? Tienen que elaborar una secuencia cronológica de los hechos o las acciones del fragmento. ¿Por qué el personaje se convierte en don Macanudo? ¿Ya? Ahí tienen subrayar, buscar, hacer un esquema en el cual pongan las acciones, el resultado y las consecuencias, ¿ya? En el recuadro abajo, al final de la hojita, nos explica para qué sirve identificar los hechos o las acciones de un relato. ¿Qué nos aportan estos elementos a la comprensión del texto? ¿Funcionó la estrategia que te propusiste para lograr este aprendizaje? ¿Debes hacer cambios? ¿Cuáles? ¿Te sirvieron los aprendizajes previos registrados en la página anterior para realizar las actividades de Aplico? Si no es así, ¿qué cambios puedes hacer? Hemos llegado al final de la clase 15. Espero que hayas aprendido a determinar las acciones y sus consecuencias. Es muy importante para comprender la lectura. ¿Qué pasa cuando ustedes trabajan con buena actitud, con buena voluntad, con entusiasmo, con responsabilidad? Se puede llegar al éxito. Un abracito para cada uno de los integrantes de su familia, también un abracito para ustedes. Espero que todos estén muy bien, hayan disfrutado de la lectura, hayan trabajado y nos vemos en la clase número 16.